Estefan, ¿qué pasó? A ver, escucho a Jan y escucho a Francisco León y hay algo que se me viene al tiro a la cabeza. Sobre todo me imagino que Jan debe ser probablemente el más joven del panel y estaba en el Frente Amplio, ¿cierto? Francisco, que está ahí bordeando lo millennial también, quizá entre X y millennial, en Evópolis, que es probablemente la generación de tener, ¿cierto? Felipe, Hernández, deben andar por ahí también en edad. Entonces uno piensa, estos jóvenes, los últimos, los primeros millennials y los últimos, los millennials y los últimos X, uno pensaba lo que se venía, si uno toma una máquina del tiempo ahora y viaja a 2018, uno dice, oye, para las nuevas generaciones, si tenéis menos de 40 años, hay dos opciones, o RD o Evópolis. Eso era algo que más o menos, ¿cierto? Se decía por ahí. Y RD, ahí uno lo puede sumar también con el mundo Boric, pero justamente esos dos proyectos eran súper llamativos. Y hoy día vemos que Evópolis está particularmente complicado, quedó como minimizado tanto la presidencial, que Felipe está ahí peleando entre el cuarto y el quinto, un poco por sumarse tarde a este ruedo, y han tenido muchas complicaciones internas, que lo hemos hablado varias veces en el canal, y por otro lado el Frente Amplio finalmente fue partido por la mitad, por un cuarto, por un octavo, ya para centrosquistas que no se pueden ser más divisibles por dos, ¿cierto? Y los que se llevan un poco la batuta al otro lado es, o sea, por un lado en la derecha la UDI, que es cierto que tiene las dos figuras presidenciales más importantes que Evelyn Matei y Lavín, y por otro lado el Partido Comunista. O sea, estamos hablando quizás de los dos extremos que habían en Chile en los años 90, de novedad poco, ¿cierto? De alguna forma, Jadwe y Lavín, si se quiere, o Matei y Gile, son los cuatro candidatos que más marcan y de alguna forma las coaliciones políticas hoy día se armaron en esa línea. O sea, de la UDI a la derecha, Partido Republicano, hasta la UDI a la izquierda de Evópolis, y al otro lado el Partido Comunista logró atraer a todo el ex Frente Amplio, porque no se habla que el Frente Amplio trajo al Partido Comunista, da la sensación al revés, ¿cierto? Que el Frente Amplio tuvo que elegir entre irse a la concertación o irse al Partido Comunista y se fueron. ¿Qué pasó? Tuvo que ver el 18 de octubre, eh, porque antes la lectura hasta 2018-2019 era que este Chile valórico, este Chile que avanzaba, pro legalización de la marihuana, el aborto, todo esto, elegía dos caminos, o el camino soy liberal en lo moral y en lo económico que de Bópoli, o soy, ¿cierto?, progresista en lo moral y de alguna forma más socialista en lo económico, y era RD o el Frente Amplio. Y hoy día, bueno, tenemos al Partido Comunista y a la UDI nuevamente quizás marcando la batuta de lo que es la política en Chile, sin desmerecer el gran acuerdo que se llegó en el centro con la ex concertación, que suma hasta el Partido Liberal, Ciudadano, el PRO, pero de alguna forma es como un grupo que no es polarizante, o sea, es como el baile de los que sobran, que no quieren estar en ninguna de las dos coaliciones. Eh, Estefan, con esa fácil y simple pregunta te tiro la pelota. No sé qué tan simple es el melón que me lanzaste, pero vamos por partes. Quisiera partir por dar las gracias por haber sido llamado como el personaje o el panelista de centro acá. Eso no me pasaba hace mucho tiempo. Por cierto, no en la universidad. Cuando tú estudias ahí carreras relacionadas a las ciencias sociales o a la política en la universidad, no, ser de centro en mi caso era imposible que me llamaran así. Así que muchas gracias. También agradezco que me hayan invitado a hablar de temas valóricos. En general me suelo mover en conversaciones más de estilo de ingeniería electoral, ingeniería política o comunicación estratégica. Y venir a hablar de valores creo que pone la guinda a la torta de lo que está pasando. No concuerdo contigo, Lucas, cuando dijiste que este era probablemente el enero más político que habíamos vivido en el último tiempo. Por cierto, no sé si más que el último enero, el anterior, ¿no? Me parece que ese fue uno en extremo politizado, con un estallido social bastante reciente en el panorama. Hacia atrás, totalmente de acuerdo. Enero y febrero son los meses en los que pasan goles a destajo históricamente, así que en eso sí estoy de acuerdo. Francisco hacía una lectura bien interesante de cómo hemos ido avanzando a dinámicas un poco más colectivas, desde como el desnudarse de estos dogmas conservadores para tener posturas más de identidades colectivas, como partidos, como política, como nación. Y yo tiendo a estar un poco en desacuerdo con esa mirada y creo que se traduce bastante bien en cómo se configura el sistema de partidos políticos, ¿no? Efectivamente, hoy día el sistema de partidos políticos te ofrece una gama de partidos bastante amplia.
Antiguamente habíamos tenido más partidos, sí, claro, pero todos eran el Partido Socialista con distintos nombres. Yo diría que como en pocas oportunidades, en los últimos quizás 5 años, 6 años, 7 años, tenemos una variedad de partidos o de causas de movilización donde uno puede encasillarse que es extremadamente amplia y todas ellas con más o menos representación política. Eso te está hablando también de que, o creo yo, que te está hablando de que las personas han tendido a lo contrario, no a lo colectivo, sino que a lo individual. Toda esta vorágine por valores liberales, por así decirlo, no lo quiero casar con los movimientos liberales, sino que la liberalización de valores, yo creo que tiene que ver con esta opción que toman las personas de despojarse de estos, ¿cómo decirlo? Como estas camisas de fuerzas conservadoras, por así decirlo, e individualmente vernos casi como consumidores, que donde yo no quiero, no quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer, sino que exijo poder decidir entre una paleta de opciones bastante amplias, casi como si estuviera en un mall. No sé si es la mejor analogía, pero en el fondo un mall donde tenga, ojalá, toda la paleta posible de colores de la polera, porque yo quiero elegir el amarillo patito y no el amarillo ocre, ¿no? En ningún caso. Entonces, creo que se está configurando una cuestión bien interesante. Por el otro lado, estas trabas que hablabas tú, Lucas, de estas alianzas que parecen un poco extrañas, de que es el partido comunista el que llama al Frente Amplio y no viceversa, creo que tiene que ver que tal como los sistemas de partidos se van desarrollando y van cambiando por cuestiones sociales, las instituciones estatales no son capaces en el corto plazo de dar respuestas que logren integrarlos. Por eso creo que es la UDI la que coapta a Evópoli. Por eso creo que es, bueno, el Partido Republicano el que casi se toma por asalto con un, digámosle, el mejor de los casos, el 7% de Cast, se toma por asalto la derecha, y por el otro lado tener el Partido Comunista haciéndose dueño del Frente Amplio. Creo que tiene que ver más con que estas posiciones más conservadoras y más clásicas se adueñan de lo que existía de manera institucional, pero eso no es así. Yo tiendo a pensar, y esto quizás Jan puede tener algo más que decir al respecto, creo que es el Frente Amplio el que viene a revitalizar un poquito esta posición del Partido Comunista y sacarlos un poco del offside, ¿no? Es un buen compañero de equipo, porque los saca un poquito de este offside en el que estaban envueltos últimamente, después de todas estas grandes conversaciones en torno a Cuba, Venezuela, más allá de las caricaturas de que les pegaron, creo que el Frente Amplio viene a matizar esas diferencias y creo que hace el efecto contrario. Yo creo que es más bien este refresh que tuvo el Frente Amplio en la izquierda chilena el que saca del fuera de juego al Partido Comunista. Por cierto, cuando tú vas a las redes sociales, la cantidad de veces que llaman fascista o ultrón al Partido Republicano y José Antonio Kast no se replica de la misma forma con lo que es el Partido Comunista, siendo que uno pensaría que son dos extremos de la misma línea, en el fondo, ¿no? Más allá de si son o no son fascistas, eso no me corresponde a mí decirlo, no creo que lo sean tampoco. Creo que efectivamente son las instituciones chilenas las que le han dicho a los chilenos, no vamos a tomar en cuenta, porque no podemos o porque no queremos, eso ya es otra conversación, no vamos a tomar en cuenta sus opciones. Luego la gente, ¿qué es lo que le pasa cuando en un periodo donde hoy día toda la gente no le podéis decir que no, ¿no? Derechos otorgados son derechos entregados, hoy día las personas quieren manifestarse con libertad de posición sin que se les interrumpa, entonces creo que no son los momentos para que las instituciones les digan no, ahora no, y cuando se ven constreñidos explotan y disparan hacia todas partes. Yo no comparto demasiado con que la gente se haya vuelto mucho más liberal en el último tiempo, sino que yo creo que estaban un poco oprimidos en el último tiempo. Y gracias a dinámicas como las redes sociales, las comunicaciones y los espacios de comunicación en general, creo que la gente ha tenido la oportunidad no solamente de que le dejen de dar vergüenza a sus opiniones, sino que decirles abiertamente, le gusta a quien le gusta y con el matiz que ellos estiman conveniente que hay que ponerle, y no viceversa. Algo que, por cierto, nos heredó el neoconservadurismo chileno, que nos trajo mucho liberalismo económico por un lado, mucho conservadurismo valórico. Y ese conservadurismo valórico creo que no era propio de la sociedad chilena, no, yo al menos no lo creo así. Yo creo que fue más bien una institución que le pusieron encima para decirle cuáles eran los ámbitos de opción o los ámbitos de opinión que eran permisibles dentro de la sociedad. Hoy día esa dinámica se rompe, hoy día las instituciones están por los suelos, luego no hay una institución consistentemente capaz en la sociedad de decirle a los chilenos, usted no puede decir eso. Claro, yo creo que ahí los Chicago Boys, o al menos cierto grupo gremialista que aceptó a los Chicago Boys y le abrió la puerta de alguna forma, no, no podían sospechar siquiera que el capitalismo era, según Marx, el más revolucionario de los sistemas, porque finalmente terminaba erosionando todo tipo de institucionalidades
conservadoras, familiares, tradicionalistas, ¿cierto? Y la tendencia hacia ese liberalismo más, hacia ese capitalismo progresista, si lo podemos llamar de alguna forma, era inevitable.